Sí, señora Neila. Y lo maravilloso, señora Neila, es que un tejido lo lleva uno a otro, a otro, a otro, pero todo hace parte de un mismo universo. O sea, no importa si usted teje guayú, teje amigurumis, teje granis, lo que usted haga, no importa, es crochet y la lleva al mismo mundo. O sea, de que usted quiere primero tejer, segundo, puede combinarlo, no tiene que ser solamente una técnica y todo es como habilidades para otra cosa. O sea, lo que usted aprendió a hacer en ropita de bebé, en dos agujas, todo eso le ayuda para que tenga habilidad para retener más información, para como que entender más fácilmente diferentes patrones. Entre más técnicas y patrones conozca usted, más fácil se le hace entender todo eso. Aunque no sea lo mismo, sí ayuda mucho. Yo siempre les digo, no, chicas, no dejen de aprender. Si usted sabe pintar y quiere crochet, hágale. Si al contrario tiene crochet y quiere pintar, hágale. Si quiere hacer bolsitos en granis y solo ha hecho crochet técnica guayú, hágale. Todo lo que usted aprenda es funcional. En el caso de nosotros, las artistas que nos dedicamos 100% a tejer, todo es muy bueno para la información, para